quería saber qué me pasaba cuando comía, cuando miraba, cuando caminaba. Y entonces desde ahí como que me fascinó poder darle explicación a mi funcionamiento, como el funcionamiento humano. Entonces, y ahí pensé que la biología era una súper buena forma de entrar a esas respuestas. Siempre me gustó todo lo relacionado con matemáticas y con ciencias. Cuando yo era pequeña tenía mucha curiosidad de una serie de cosas y yo le preguntaba a mi papá. Y cuando él podía me respondía, y cuando de plano le complicaba mucho las cosas me decía, el día que lleves física lo vas a entender. Entonces yo sí veía como con mucho entusiasmo el qué voy a aprender cuando lleve física, ¿no? Siempre me gustó armar y desarmar cosas para ver qué tenían adentro o con la intención de repararlos. No elegí la carrera como segunda opción, sino que siempre desde niña fue mi primera opción. Entonces he sido enamorada y apasionada de los números, de la matemática, de ese razonamiento que se requiere en matemática. Desde pequeño a mí siempre me gustó la parte de la iluminación, del audio, pero también me gustaba mucho la parte de hacer yo mis propias cosas, saber cómo funcionan por dentro, ver los mecanismos, entender cómo funciona todo un circuito. Estudié la licenciatura en física y finalmente me decidí, poco antes de terminar la licenciatura, me decidí por quedarme en cuestiones astronómicas y no en cuestiones biológicas. Entonces ya entré a la maestría en astronomía y hasta el doctorado fue cuando, pues ya para ese entonces, ya no se le llamaba exobiología, sino astrobiología a esta ciencia que es la búsqueda de vida en otros mundos y básicamente pues entender, ¿no?, cómo se origina la vida tanto en la Tierra como en otros lugares del universo. Habían aspectos difíciles, yo diría que sí. Por ejemplo, era difícil, y quizás también tenía que ver con un estilo de enseñanza que se usaba mucho en biología o en la universidad hace tiempo atrás, que era que me aprendía de memoria. Por ejemplo, me acuerdo que tuve que aprenderme 400 bacterias de memoria, y eso era complejo. Habían aspectos como ese que no, yo diría que no eran lo que más rescato de la carrera. Creo que el reto más grande a nivel académico que tuve fue que pues quería y tenía el sueño de irme a estudiar a Francia un semestre de intercambio. Y fue difícil en dos sentidos. En esa misma época mi papá perdió el trabajo, entonces yo no tenía los recursos económicos para realmente poder fácilmente financiarlo, pero pues me puse a trabajar. Primero, es una carrera un poco exigente, pero no difícil. Exigente como todo, que requiere disciplina, compromiso. Si te gusta la carrera, no hay límites. Con los profesores sí era un poco más complicado porque había cierto, pues no sé, algún tipo de estigma de, ay, a ver, los físicos, éramos poquitos y sí nos discriminaban un poco, ¿no? Y los últimos semestres, dentro de los maestros, prácticamente todos los maestros de mi carrera fueron hombres. Sí tuve uno que pasó por el, ¿y tú por qué estás estudiando esta carrera? Sí, seguramente cuando acabes la carrera te vas a casar, ¿no? Entonces, pero en general fue una carrera bonita, con tropiezos relativamente simples de superar. Porque me gusta mucho estudiar. De hecho, ahora estoy terminando un doctorado. Ahora, en un par de semanas más, doy mi examen de finalización del doctorado, que lo pude hacer en Londres, en la University College of London, en el Instituto de Educación. Y también eso me permitió vivir afuera, conocer otra experiencia, conocer mucha gente, aprender otro idioma. En ciencia tienes que aprender todo el tiempo. Pero también tienes que comer. Entonces, pues te pagan por ser un postdoc, ¿no? Así como te pagan por ser un doctorado, porque, o sea, si eres un estudiante de doctorado, pero ya estás produciendo conocimiento, ya es un trabajo de tiempo completo, ¿no? Bueno, de más de tiempo completo. Ahorita estamos en un mundo tecnológico, innovador, entonces al día van saliendo nuevas cosas. Nosotros estudiamos un plan de estudio. En mi caso puede ser de electrónica
Antes era la parte de conexión, ahora ya viene SMD. Ya desde muchos años viene para acá la parte de SMD, que es electrónica superficial, pero día a día van saliendo nuevas cosas. Entonces, si nosotros nos estancamos en un tema y ya no salimos, se va actualizando. Y al rato nosotros nos vamos rezagando un poco en cuestión a todos esos temas. Yo veo el conocimiento como algo valioso en sí mismo. Para mí, aprender es divertido y es algo que me convierte en una mejor persona. Lo que hago es investigación, o sea, lo que trabajo, así mi puesto se llama investigador titular en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Entonces, lo que hago es tratar de comprender cuáles son las características que hacen habitable un planeta. En particular, son planetas que giran alrededor de unas estrellas muy poco masivas, que se llaman estrellas enanas, M, así, una M, o también les decimos enanas rojas, porque se emiten prácticamente toda su radiación en el rojo y en el infrarrojo. El infrarrojo, por supuesto, no lo vemos. Pero entonces estas estrellas resulta que son las más abundantes. Por ejemplo, la estrella más cercana a nosotros después del Sol es Próxima Centauri. Próxima Centauri es una enana roja y tiene un planeta potencialmente habitable. Entonces la cuestión es que estas enanas rojas lo que hacen es que emiten grandes cantidades de radiación, fulguraciones, estas cosas que parecen como llamaradas, no son exactamente eso, pero todas estas cosas pueden hacer que el planeta, que un planeta que esté alrededor de ellas, deje de ser habitable. Entonces, mi investigación consiste justamente en entender cuáles cosas podrían colaborar a la habitabilidad de estos planetas o podrían, por el contrario, evitar que estos planetas sean potencialmente habitables. Además, otro de mis proyectos es decir, bueno, ok, supongamos que efectivamente surge la vida, ¿cómo la vas a detectar en un mundo al que no puedes ir? Hoy pues me dedico a hacer robótica educativa para niñas y niños y creo que combina todas las pasiones de lo que siempre me gustó. Por un lado tiene un tema muy ingenieril y mecatrónico, de diseño, de robótica, pero por otro lado tiene que ver muchísimo con creatividad, con estética, con generar experiencias y bueno, además lo hacemos para escuelas públicas, para centros comunitarios, así que también tiene este lado de lucha social que yo buscaba. Acompaño como tutora a varios estudiantes del doctorado, apoyando en el análisis y especialmente ahora un médico que está haciendo su doctorado en epidemiología, trabajando con cáncer de hígado, pero todo el componente que quiere desarrollar es totalmente matemático, son unos modelos para el diagnóstico temprano del cáncer de hígado. Ahora trabajo en educación científica, desde la carrera del biólogo, o en mi inicio desde la biología, después me entré a estudiar o entré a trabajar en educación científica, particularmente en formación de profesoras y profesores de ciencia. En eso me desempeño actualmente. Un montón de satisfacciones. Creo que el estar trabajando ahora en educación científica me ha abierto una posibilidad de, por ejemplo, explorar, que es algo que estuve haciendo en mi tesis del doctorado, o que sigo haciendo en mi tesis del doctorado, explorar una dimensión sociopolítica de la educación científica, pensando en esto que hablaba antes, de entonces cómo explico los fenómenos sociales y cómo puedo entender qué está pasando, por ejemplo, en la relación enseñanza-aprendizaje, en la ciencia en particular, también asumiendo y pensando que la ciencia tiene esta dimensión social y política. Me ha dejado mucho, porque principalmente en mí, porque diariamente que voy estudiando, digo, voy aprendiendo nuevas cosas. Esto lo voy a enfocar en esto lo voy a aplicar en esto de mi taller. También mi familia, la parte de que han visto mi crecimiento desde que mi taller empezó en mi cuarto, en un pequeño librero, después un pequeño cuartito y ahorita un departamento. Entonces, ver toda esa parte del proceso que yo he ido teniendo desde cero hasta lo que llevo ahorita es mucha satisfacción para mí y lo veo también en mi familia, que también me apoya. Uno va aprendiendo y va viendo esa aplicación tan bonita que tiene la matemática y la estadística a asuntos ya más de la vida real.
o sea, ¿esto cómo lo pongo en práctica? Como muchas veces le hacen a uno la pregunta en los cursos de matemáticas, ¿esto cuándo lo uso? Pues lo usas en el momento de que tenés de alguna manera que desarrollar esas capacidades de un pensamiento, ¿cierto? De una capacidad de análisis crítica que se ponen a prueba en diferentes escenarios. Una de las satisfacciones así que más me encanta es el momento en que entiendo algo, así de cuando obtengo un resultado de mis modelos, por ejemplo, ¿no? y digo, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? ¿No? Entonces de repente junto, ¿no? las ideas de, bueno, es que aquí está pasando esto y aquí pasa esta otra cosa y entonces el resultado es tal otra, que en principio no lo esperábamos, ¿no? Hasta que lo vemos y decimos, a ver, ¿de dónde proviene esto, no? ¿Por qué sucede? La verdad yo me siento muy emocionado. Hoy estamos trabajando con otros países de América Latina, porque habemos organizaciones así en todo el mundo, para pensar cómo hacer impacto juntos en Iberoamérica. Estamos muy emocionados por conseguir fondos para pues, pasar del 1% al 10% y ojalá algún día al 100%. Y cada vez tenemos aliados más fuertes como Disney, PwC, no sé, trabajamos con organizaciones increíbles que pues, nos ayudan a seguir creciendo. Se necesita tener disciplina, mucha disciplina, porque si tú tienes un orden, tienes una manera de cómo empezar tu proyecto, tienes un principio y un fin, lo puedes lograr más rápido. Hay que ser disciplinado. Otra cosa, referente hacia lo mío, habilidades con las herramientas. Habilidades en cuestión a cálculo, habilidades en cuestión a la parte electrónica. Saber de componentes, saber de simbología, saber de leyes, saber mecánica, electrónica, física. No es ser mecánicos, porque hay personas que confunden un matemático con una persona que hace cálculos, y no. El desarrollo, digamos, del matemático es ese pensamiento, ese razonamiento crítico, ¿cierto? Entonces no es el que calcula rápidamente, sino la persona más analítica. Mirar críticamente, esa experiencia yo creo que es una habilidad muy importante en el espacio en el que me desenvuelvo. Argumentar también diría que es otra habilidad, observar los fenómenos, tratar desde ahí de explicarlos. Y yo diría que son puras cuestiones, o las que estoy mencionando ahora, que también tienen que ver con mi formación inicial. Llega un momento, y esa es la idea de ser persona que hace investigación, pues llega el momento en que las respuestas del problema ya no están en los libros, ¿no? Entonces, por un tiempo, pues dices, a lo mejor hasta googleo la respuesta y me sale. Pero llega un momento en que ya la pregunta ya no tiene una respuesta que alguien sepa, y entonces a lo mejor hay una pista por aquí y una pista por allá, y ahí es donde viene el trabajo de hacer investigación. Entonces lo que se requiere es pasión y mucha disciplina. Sí siento que a pesar de todos los pasos que hemos dado en el sentido de la igualdad, de la equidad de género, sigue habiendo muchos prejuicios en los jóvenes. Han habido instancias en que ha sido complejo, por ejemplo, que mi voz sea escuchada. Porque igual la ciencia es como, se ha puesto así, o se ha entendido así como históricamente que es más producida por hombres. Entonces ha sido una lucha constante en el ámbito de la academia, hacer este ejercicio de luchar quizás contra la corriente. En mi generación se tenía esa idea todavía, ¿no? De hecho, era algo muy raro porque yo he descubierto que la perspectiva de género es como un velo, como casi invisible. Estamos tan acostumbrados a cómo nos contaron que era la vida, que uno no se da cuenta. Para mí, como estudiante de ingeniería mecatrónica, era normal que no hubiera tantas compañeras, ¿no? De hecho, éramos 50 y había 5 ingenieras mecatrónicas, y creo que había más que en otras carreras. Por suerte eso ha ido cambiando. Cuando
cuando tuvimos la idea de sacar Robotics in the Box, gracias a unos fondos de una fundación que nos ayudó a financiarlo, no habían pasado ni 30 días y la Secretaría de Educación se emocionó muchísimo y nos pidió que lo lleváramos a 765 escuelas. Entonces, el reto de pronto algo que tenías imaginado para 12 escuelas, hacerlo para 765 y tener un mes para sacar todo el producto, más la capacitación, que yo creo que van a haber sido 30 días de capacitación para 765 escuelas, más el monitoreo, más todas las presiones legales y financieras que existen en convenios de 765 escuelas. Nosotros como profes del área de matemáticas y de estadística, pues primero en muchas situaciones ha pasado que la gente le tiene están desmotivados por estas áreas. Entonces hay que empezar a conquistar, a mostrar que no es tan difícil. Más que eso es la aceptación de las carreras a toda la parte de la educación que tenemos aquí en el país. La música y el arte y cuestión de eso lo excluyen un poco. Es muy importante porque muchos maestros durante la época que estuve en la preparatoria me decían, es que como un ecualizador de audio como proyecto. Quizás la ciencia ha estado permanentemente muy hermética y hace una década más o menos hay un llamado, como decía, que es bien reciente, de entender esta dimensión sociopolítica de la educación científica, y yo diría que ese es un desafío y quizás el reconocimiento de una ausencia que ha tenido la ciencia. Entonces, cómo también trabajamos en entender, no sé, cómo influyen los discursos políticos, económicos, sociales, culturales en lo que hacemos en ciencia. Nos hacen falta maestros motivadores, maestros creativos, innovadores, o sea, que se salgan del esquema tradicional de cómo se dan clases, que la forma en la que evalúan a sus alumnos no sea a través de un papel donde repites lo mismo, sino, a ver, yo te voy a evaluar con un proyecto y quiero que me construyas, no sé, una máquina para lavar vidrios. A ver qué haces, cómo se te ocurre. Un problema de la ciencia ha sido esta idea de quiénes podemos hacer ciencia, que continúa y la vemos ciegamente, ¿no? O sea, no es algo que reflexionamos, simplemente decimos, bueno, pues ya llegaste aquí, pues te gusta, pues qué bueno, ¿no? Que estás aquí, y no pensamos en otras condiciones alrededor que tienen que ver con hacer ciencia, ¿no? Y además sigue siendo una cultura a veces con esta competencia también pensada desde el punto de vista masculino, en donde tiene que ser muy agresiva. Haz, involúcrate, métete, trata de meter las manos en las áreas que crees que te interesan. No se piensen que esto es algo muy restringido, sino que hay posibilidades de unión, de conexión, de trabajar colaborativamente entre disciplinas. Eso creo que es bien interesante para quienes están pensando meterse en áreas de ciencia. No hay imposibles, no hay que creer en cuentos de que si una cosa es difícil o buena, no hay que ingresar a una carrera por moda, no hay que ingresar a una carrera por solo recomendación de alguien, sino que hay que sentarse y revisar. Pues el consejo que yo les doy es que se guíen por sus pasiones en principio. O sea, en este mundo nada te garantiza que vas a conseguir un trabajo. Esa es la verdad. Entonces, por lo menos que uno esté haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Por más que te digan, no, sabes que no puedes estudiar, tú lucha. Porque si eso es lo que de verdad te gusta, te vas a levantar todos los días temprano para hacer eso. Y si es algo que no te gusta, durante toda tu vida vas a estar, me voy a levantar por algo que no quiero.